Bienvenidos estimados estudiantes a la clase virtual de matemática. El tema a tratarse es aplicaciones de las progresiones. Interpolación. Si se tiene dos números A y B, interpolar significa colocar otros números entre esos dos números dados, de tal manera de tener una progresión aritmética o una progresión geométrica. Interpolación de medios aritméticos o medios diferenciales entre A y B. Es encontrar x1, x2, varios números, de tal manera que entre A y B y esos números encontrados formen una progresión aritmética. Para eso se debe calcular la diferencia y se tiene la siguiente fórmula. La diferencia es igual a B menos A sobre n más 1, donde D es la diferencia, A es el primer término, B el último término, n el número de términos. Ejercicio 1. Interpolar 5 medios aritméticos entre 8 y 44. Los datos del ejercicio son: interpolar 5 medios aritméticos. 5 medios aritméticos significa que n es igual a 5. El primer valor es igual a 8 y el valor de b es igual a 44. Eso quiere decir que entre el primer término, que es 8, y el último término, que es 44, se va a interpolar 5 términos. Para eso vamos a ocupar la fórmula de la diferencia. Reemplazando los datos se tiene que la diferencia es el valor de b vale 44 menos a que vale 8 sobre n que vale 5 más 1. 44 menos 8 es 36. 5 más 1, 6. Al realizar la división resulta que 36 dividido para 6 es 6. La diferencia d es igual a 6. Eso quiere decir que si al 8 le sumo 6 obtendré el siguiente valor y así consecutivamente, dándonos lo siguiente. Entonces, si al 8 le sumo 6, me da 14. Si al 14 le sumo 6, me da 20. Si al 20 le sumo 6, me da 26. Si al 26 le sumo 6, me da 32. Si al 32 le sumo 6, me da 38. Y si al 38 le sumo 6, me da 44. Ejercicio 2. Interpolar 8 medios aritméticos entre 49 y 4. Los datos son: al decir 8 medios aritméticos significa que n es igual a 8, el primer término a es 49 y el término b es 4. Al utilizar la fórmula de la diferencia, que es b menos a sobre n más 1, y reemplazando los datos se obtiene. Al reemplazar los datos en la fórmula, resulta que b es igual a 4 menos 49 que vale a sobre n que vale 8 más 1. Al realizar las operaciones resulta que 4 menos 49 es menos 45 y 8 más 1 es 9. Al realizar la división resulta que menos 45 dividido para 9 es igual a menos 5. Entonces los medios aritméticos que se obtienen entre 49 y el valor de 4 son: cada valor se obtiene restando menos 5 al primer valor. 49 menos 5, 44, 44 menos 5, 39, 39 menos 5, 34, y así hasta obtener los 8 medios aritméticos. Interpolación de medios geométricos o medios proporcionales entre A y B. Es encontrar valores de x1, x2 y algunos valores más, de tal manera que entre A y B y los números encontrados formen una progresión geométrica. Para ello se debe calcular la razón con la siguiente fórmula. La razón r es igual a la raíz enésima más 1 e interiormente la división entre b y a, donde la r es la razón, a es el primer término, b el último término y n es el número de términos. Ejercicio 3. Interpolar 3 medios geométricos entre 5 y 3125. Los datos son: al decir interpolar 3 medios geométricos significa que n es igual a 3. El primer término es 5 y el último término b es 3125. La fórmula para encontrar r es la raíz de n más 1 internamente b sobre a. Al reemplazar datos tenemos que n es igual a 3 más 1 sobre b que vale 3125
sobre A que vale 5. 3 más 1 es 4 y la división entre 3125 y 5 es 625. Al sacar la raíz cuarta de 625 resulta que la razón es 5. Por lo tanto, entre el primer término que es 5 y el último término que es 3125 se va a interpolar tres términos, dándonos como resultado que si al 5 le multiplico por 5 me da 25. Si al 25 le multiplico por 5 me da 125. Si al 125 le multiplico por 5 me da 625 y finalmente si al 625 le multiplico por 5 me da 3125. De esta manera se obtienen los tres medios geométricos que se pidió. Ejercicio 4. Interpolar cuatro medios geométricos entre 128 y 4. Los datos son, al decir interpolar cuatro medios geométricos significa que n es igual a 4, a vale 128 y b es igual a 4. Al reemplazar los datos en la fórmula de la razón, resulta que n vale 4 más 1, b vale 4 y a vale 128. 4 más 1 es 5 y aquí lo que vamos a hacer es una simplificación. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 128 es 64. Puedo sacar otra mitad. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 64 es 32. Por lo tanto, dentro de la raíz queda 1 sobre 32. Cuando tengo un radical y dentro de una división, puedo dividir ese radical en cada uno de los números. Es así que quedaría la raíz quinta de 1 y la raíz quinta de 32. Por lo tanto, al sacar la raíz quinta de 1 es 1 y al sacar la raíz quinta de 32 es 2, dándonos como resultado que la razón es un medio. Por lo tanto, los cuatro medios geométricos entre 128 y 4 son. Al tener la razón un medio significa que voy a dividir a cada término para 2. Por lo tanto, 128 dividido para 2, 64. 64 dividido para 2, 32. 32 dividido para 2, 16. Y 16 dividido para 2, 8. Que son los cuatro medios geométricos que se pidió. Interés. Los demandantes de dinero pagan una cantidad llamada interés a quienes se las ofrecen por medio de los intermediarios. La cantidad que se paga por cada dólar se llama interés. Los intereses que cobran los intermediarios por prestar dinero siempre van a ser más elevados que los que pagan los ofertantes, ya que con esta diferencia cubren gastos derivados de sus negocios y obtienen beneficios. Interés simple. Un capital está sujeto a un interés simple cuando al finalizar el periodo mínimo de depósito los intereses no son retirados. Se tienen dos fórmulas. La primera es que el interés es igual al capital por la tasa de interés y por el tiempo que está dado en años. Y el capital final es igual al capital inicial más el interés generado. Por lo tanto, la I significa interés obtenido, la C capital, la I es el interés anual en tanto por uno o la tasa de interés, N es el tiempo que debe estar siempre en años y Cn es el capital final. Ejercicio 5. ¿Durante cuánto tiempo ha de imponerse un capital de 25.000 al 5% para que se convierta en 30.000? Los datos de la incógnita del ejercicio son: ¿durante qué tiempo ha de imponerse? Entonces significa que la incógnita es n, es el tiempo. Un capital inicial que es de 25.000 con una tasa de interés del 5% para que se convierta en un capital final Cn de 30.000. A la tasa de interés siempre lo que debemos hacer es dividirle para 100 para poder utilizar en la fórmula. Por lo tanto, 5% dividido para 100 me da 0,05. Se tiene la fórmula que el interés generado es igual al capital por la tasa de interés y por el tiempo, donde n es mi incógnita, la tasa de interés tenemos, el capital tenemos, pero el interés obtenido tampoco tenemos. Por lo tanto, debemos utilizar también la otra fórmula. La otra fórmula es que el capital final es igual al capital inicial más el interés generado. En esta fórmula podemos notar que el capital final sí tenemos 30.000, el capital inicial también tenemos que es 25.000 y este interés obtenido no tenemos. Por lo tanto, vamos a despejar la I mayúscula. Para eso
Vamos a pasar la incógnita al lado izquierdo. Por lo tanto, C más I es igual a Cn. El capital que está en el lado izquierdo está sumando al interés. Por lo tanto, para pasar al otro lado debe pasar a restar. Al reemplazar los datos que tenemos, obtendremos el interés generado. 30.000, que es el capital final, menos 25.000, que es el capital inicial. Al realizar la resta, resulta que el interés es de 5.000. Con eso ya podemos trabajar con la fórmula del interés para encontrar el tiempo. El interés ya tenemos como dato, por lo tanto, tenemos que despejar n. Nuevamente, la incógnita pasamos al lado izquierdo. Debemos dejar a n sola, por lo tanto, la c por i están multiplicando. Deben pasar a dividir al otro lado. Reemplazando los datos, tenemos el interés de 5.000 sobre el capital de 25.000 que multiplica a la tasa de interés que es 0,05. Al multiplicar los 25.000 por 0,05 me da 1.250. Al realizar la división entre 5.000 y 1.250 resulta que la respuesta es 4 años. Es decir, que en 4 años yo puedo aumentar mi capital de 25.000 al 5% en 30.000. Interés compuesto. Un capital está sujeto a un régimen de interés compuesto cuando, al finalizar el periodo mínimo de depósito, los intereses no se retiran y se añaden al capital para producir nuevos intereses. Tenemos dos fórmulas. El interés, que es igual al capital, que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1, y el capital final, que es igual al capital, que multiplica a 1 más la tasa de interés, todos estos dos términos elevado a la n, donde I mayúscula es el interés obtenido, C es el capital, I es igual al interés anual o la tasa de interés, N es el tiempo que debe estar en años y Cn es el capital final. Ejercicio 6. Calcula la tasa de interés compuesto que se aplica a un capital inicial de 13.000 para que después de 3 años se tengan 14.500. Al decirme que calcule la tasa de interés compuesto, me está dando la incógnita, que es I minúscula. Otro dato que se tiene es el capital inicial, que es de 13.000. Esos 13.000, luego de 3 años, quiere decir que n vale 3, deben ser convertidos en un capital final de 14.500. Se va a utilizar la fórmula del capital final, donde la incógnita viene a ser la I y debe ser despejada. Por lo tanto, debo pasar esa incógnita al lado izquierdo. Primero, debo pasar la C que está multiplicando al paréntesis al otro lado a dividir. Siguiente paso, esta potencia n pasa al otro lado como radical. Para finalizar, este 1 que está sumándole la I debe pasar a restar. Finalmente, lo que se va a hacer es reemplazar los datos. N que vale 3, el capital final Cn que vale 14.500, el capital inicial que vale 13.000 y menos 1. Al efectuar la división entre 14.500 y 13.000 me da 1,115. Al efectuar la división de 14.500 y 13.000 me da un valor de 1,115. Al efectuar la raíz cúbica de 1,115 me da un resultado de 1,0369. Al realizar la resta de 1,0369 menos 1, el resultado es 0,0369. Para que este valor sea un porcentaje, debo multiplicarle por el 100%. Por lo tanto, el interés va a ser igual a 3,69%. Eso quiere decir que para que un capital inicial de 13.000 y en 3 años se obtenga 14.000, debe aplicarse una tasa de interés de 3,69%. Eso es todo, estimados estudiantes, que tengan muchos éxitos.